Ok. Bueno, entonces, seguimos entonces acá en nuestro minicurso gratuito Vía Montessori. Estamos hablando de la importancia de la vida práctica en la infancia desde esta pedagogía Montessori. Si desean entonces aprender un poco más de este y otros temas de infancia, adolescencia, los invito entonces a que se suscriban a este canal de YouTube, dando clic al botón rojo abajo que dice suscribirse. Seguimos con nuestra invitada, Lady Méndez, educadora, guía infantil, próximamente ya digamos que finalice su proceso para ser ya oficialmente una guía Montessori, certificada en disciplina positiva. Entonces, en este capítulo 3 vamos a estar hablando de algo que me parece genial, que va muy alineada a esa crianza respetuosa que hemos tenido la oportunidad de hablar en varios espacios, y es una disciplina basada en la libertad y en la independencia. ¿Sí? Entonces, en este capítulo básicamente deseo que hablemos un poco de esa disciplina activa, cómo pueden los niños alcanzar un poco esa independencia, y es que qué es bueno que tengan presente. ¿A qué me refiero, digamos, cuando hablo de disciplina activa? Digamos que básicamente el individuo dispone de sí mismo, ¿sí? Es dueño de sí mismo, por consiguiente dueño de su conducta, ¿sí? Teniendo, digamos, un límite en el interés colectivo, es decir, se debe respetar a los otros, evitar dañar o perjudicar de alguna forma a los demás, ¿sí? Digamos que importante ahí tener eso presente, porque no es como muchas veces piensan que no hay límites. Entonces, algo que me pareció genial, indagando un poco más de este tema, es que María Montessori afirmaba que las guías, que pues ya Lady en capítulos anteriores nos decía que es como le llaman a los profesores de alguna forma en los colegios que adoptan la metodología, digamos, Montessori, no le llaman profesores ni docentes, sino guías. Las guías entonces deben usar algo que le llaman observación científica, que no es nada complicado de lo que ustedes creen, y es que básicamente deben aprender cuándo deben observar de forma pasiva y cuándo deben poner límites de forma activa, que eso me pareció, digamos, muy poderoso y va muy ligado a lo que Lady ya nos ha contado un poco más de este modelo. Aparte de eso, es importante entonces tener en cuenta alcanzar esa independencia, ¿sí? Tendemos a pensar que, digamos, de los niños eso no es posible, pero es bueno, como nos decía Lady, que básicamente es dejarse guiar de esos niños, ¿sí? Entonces, la idea es que los niños no generen dependencia total, ¿sí? Y que sea de forma permanente hacia los adultos, llámense los guías, llámense los padres, sino que sea capaz de tomar decisiones de forma autónoma y libre, ¿sí? Mm. Sin poner obstáculos con ayudas innecesarias, ¿sí? Y aquí hay un recordatorio importante que quiero hacerles como psicóloga, y es la sobreprotección, ¿sí? Cuando hay sobreprotección se generan miedos, se generan inseguridades, que no solo impactan a corto plazo, sino a largo plazo en la vida de tus hijos, ¿sí? Entonces la idea es permitir, como dicen por ahí, que la naturaleza siga su curso, ¿sí? Y en el caso de los niños no cuadra mejor esa frase, ¿sí? Poco a poco, sin ayuda, van soltándose, van confiando, digamos, en sus capacidades, mientras yo lo acompañe de una forma amorosa, de una forma respetuosa y le transmita seguridad, ¿sí? Entonces, me gustaría en este punto, Lady, que nos contaras tú qué opinas, qué es la disciplina según pedagogía Montessori y por qué es tan relevante dentro de Montessori esa libertad y esa independencia de esos niños, Lady. Pues mira, la disciplina en Montessori es básicamente, no es esa disciplina autoritaria, parto de eso, de que se tiene que hacer lo que yo diga porque yo soy el adulto, como siempre lo hemos mencionado en los anteriores capítulos. Es una disciplina que se basa mucho en el respeto y en el diálogo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, parto también de otra situación, y es que en el grupo, en el salón de clase hay niños con edades mezcladas, son clases con edades mixtas. Entonces, por ejemplo, como yo les decía, estoy especializándome de 3 a 6, es porque en mi clase tiene que estar niños de 3 a 6, y hay otras clases que están de los 0 a los 3, y otro luego empieza de los 6 a los 9 y de los 9 a los 12. Así está, en ese rango de edades, ¿sí? Entonces, eso lo hace aún más interesante porque como son edades mezcladas, entonces
el niño, por ejemplo, que es el más pequeño, el de 3 años, o aquel niño que es hijo único, que realmente siempre todo se lo dan y que todo lo quiere rápido, cuando llega a un ambiente Montessori, sabe que tiene que esperar su turno, sabe que hay unos materiales, pero cada material no significa que tengamos, por ejemplo, qué sé yo, del material de conteo de números, del 1 al 100, hay tres del mismo. No, 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 no. Hay solamente un material de conteo del 1 al 100. Así que debes esperar tu turno, porque si lo está usando tu compañero, tienes que aprender a ser paciente. Entonces, es esa disciplina con respeto. Se le explica, tienes que esperar tu turno, se habla, puedes escoger otros materiales. Entonces, siempre es como esa disciplina que influye el diálogo. Y el tema de la independencia es una independencia porque, como lo decía la doctora Montessori, se ha demostrado que el niño es capaz de hacerlo a través de la observación. Entre más tú le des como esa libertad y esa confianza, el niño lo puede hacer sin la necesidad de que tú lo estés vigilando todo el tiempo. Entonces, eso es lo que se hace en el ambiente Montessori. La guía realiza la lección con el niño, si es primera vez, le explica, se observa si lo entendió, si no lo entendió, no se dice nada, es la primera vez y después se deja para que él siga trabajando. Entonces, es una independencia total donde el niño camina y escoge cada material. Si de pronto no, como les decía en los otros capítulos, en el anterior, si no más recuerdo, en el 3, estamos hablando de que si necesitan ayuda, pues la guía va y los ayuda. Pero enfocándonos ahorita en el tema de la casa, que eso es algo también que me gusta decirles, es que papá y mamá se den esa oportunidad de brindarles esa oportunidad al niño de que sea un niño que muestre esa capacidad de ser independiente, de que si quiere un vaso de agua, no corramos a darle el vaso de agua, entonces, de que si viene de una filosofía en la escuela, Montessori, lo ideal es que también sigamos con eso en casa, porque desafortunadamente, Gina, te voy a ser muy honesta, y me he encontrado con familias, y yo también fui una de ellas porque quiero entrar en ese grupo, de que iban mis hijos a la escuela y pretendemos que como están en una Montessori, entonces allá van a convertir a niños totalmente independientes y súper. Y cuando llegan a la casa, ¡pum! No, sigue lo mismo, le hacemos todo, no tratamos como de dejarlos ser. Entonces ahí hay un choque versus la escuela versus la casa. Entonces siempre en la escuela Montessori lo ideal es que se hable con el papá y diga, esto es un trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo el niño aquí, lo ideal es que en la casa también se haga. Y así los niños no vayan a una escuela Montessori, porque también quiero dejarlo muy claro. La idea es, así el niño vaya a una escuela tradicional, la idea es que se le ofrezca esa independencia en la casa, de que tengan un cuadro de rutinas, de que se les dé la oportunidad de sentarse con papá y mamá y decir, bueno, que hoy hagamos unas rutinas para irnos a acostar antes de dormir a la cama, hagamos una rutina para el estudio. Todo eso se puede hablar, ahí es donde aplicamos ya la crianza respetuosa, pero es irles soltando, soltando y de verdad que ellos van a demostrar y que sí son capaces de hacerlo. Esa era parte de la independencia en la metodología. Ok, digamos, me parece importante de lo que nos decías que justo estaba pensando que hay muchas familias que tienden a pensar que llames en casa o en colegio, disciplina y castigo son sinónimos, ¿no? Pues digamos eso es lo que tienden a pensar, así no sea cierto, ¿no? Pero digamos que ¿qué es importante? Los castigos van más ligados al miedo para que, digamos, obedezcan a corto plazo sin pensar en las consecuencias a largo plazo que eso deja, que pues de eso, digamos, no vamos a profundizar mucho porque justamente eso fue un mini curso que hicimos hace poco, que igual aquí abajo les comparto, pero disciplina básicamente no es eso, ¿sí? Digamos, disciplina es enseñar, ¿sí? Disciplina es acompañar. Básicamente es, se los pongo así, eso es como si ustedes le brindaran esa caja de herramientas a esos niños con cómo deben ser, por ejemplo, esas rutinas, retomando un poco lo que Lady nos decía, qué es lo que, pues, digamos, se espera que haga, obviamente mostrarle cómo hacerlo, que poco a poco ensayo y error vaya practicando, porque acuérdense, eso no es una vez si ya lo entendió perfectamente en casa, en colegio, no va a ser a la primera que lo haga perfecto, necesita varias repeticiones y es bueno, digamos, ser paciente y consciente de eso, pero también entonces, digamos, permitir que
poco a poco vaya haciendo las cosas a su ritmo, ¿sí? A veces tendemos a querer, vivimos en un mundo a veces tan acelerado que incluso en casa queremos que esos niños hagan todo así. Ay, no, es que necesito que esta semana sí o sí deje el pañal. Y así no funciona, ¿sí? Hay algo, acuérdense que hay algo que se llama ritmos biológicos. Y eso no es que, no, es que el hijo de Gina necesita que antes del viernes deje el pañal, pues venga y yo la apuro para que aprenda rápido y ese cerebro y todo ese cuerpo trabajando rápido para que sepa controlar su interés. Así no funciona, ¿sí? Cuando, digamos, desean que adquiera nuevas habilidades, tampoco funciona así. Entonces es bueno que en eso aterricemos esas expectativas, seamos conscientes que es al ritmo de los niños, no es al ritmo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera, donde yo quiera, así no funciona, ¿sí? Entonces, digamos que es bueno que tengan eso presente y yo sé que a veces hay papás, porque me lo escriben a veces, Lady, es que les preocupa un poco que entonces yo voy a dejar que esos hijos hagan lo que quieran en el colegio, hagan lo que quieran en la casa, así, digamos, no funciona. Simplemente es de acuerdo a la edad que va teniendo, de acuerdo a su etapa del desarrollo, yo aterrizar mis expectativas, decirle en palabras sencillas qué es lo que yo espero que haga, dejar que lo haga. Si veo que tal vez no lo está haciendo bien, digamos, acercarme y volver a reorientar y ya luego vuelvo y me alejo y dejo que siga practicando y en algún momento, poco a poco, veremos resultados favorables, llámese un mes, una semana o mucho tiempo más, ¿sí? Gina, pero ¿cuánto tiempo puede demorarse en mi hijo si tiene 3 años? Digamos que eso es relativo, esto no es cuestión de edades. Y miren algo importante que Levi nos decía, en el modelo o en la pedagogía Montessori no es por cursos como en la educación tradicional, sino tienen por rangos de edades. ¿Por qué? Porque la idea es ir al ritmo del niño, de acuerdo a los intereses del niño, no de acuerdo a lo que yo como adulto quiero imponerle, ¿sí? Entonces miren la mirada que es importante tener con los niños, tanto en colegio, si nos están viendo educadores, o en casa, si digamos estás acá con tus hijos, que importante ahí, digamos, tener eso presente de este espacio. Y sabes, también ese punto, nos podemos enfocar también mucha preocupación en la parte de la lectura. Entonces, por ejemplo, hay muchos padres que se preocupan, no, es que ella tiene 5 o 6 años y todavía sigue muy flojo en la lectura Sí. o todavía no ha iniciado el proceso de lectura, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ahí es donde nosotros decimos, espera un momento, recuerda que, como tú dices, Gina, cada niño es una cabecita diferente, pero lastimosamente como padres siempre pretendemos de que no, pero es que a esta edad se supone que ya tenía que aprender a leer, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que tiene un retraso académico? Se cuestionan. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado con eso, ¿sí? En la clase, como les decía, en Montessori, claro, vamos a su ritmo, sin presiones, se habla mucho con el papá, se le explica, no es que tenga un retraso académico, es que es también dependiendo del periodo sensitivo, del plano de desarrollo en el que esté, en este momento esté el niño, pero de que lo va a lograr, lo va a lograr. Pero entre si más lo presionamos y todo el tiempo estamos con lenguaje, 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 estamos haciendo el efecto contrario. Mm. No vamos a querer lo que nosotros conseguir, sino que vamos a conseguir un rechazo hacia una lectura. El niño sí va a aprender a leer, claro está, pero lo que estamos es promoviendo un niño que realmente lo hace porque le toca y no le gusta, no siente como esa satisfacción de leer o escribir. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Y el tema de los grupos mezclados, que también es interesante, que estamos tocando el tema de la independencia, es que entre el niño sea un poquito más grande, que llegan a los 5 a los 6 años en el salón de clase, son esos niños que ya pueden ayudarles a los más pequeños. Entonces, por ejemplo, se me desamarró el cordón, como le decimos nosotros, o agujetas, como se le conocen en otros países, del zapato. Entonces, el niño que ya sabe siempre le colabora, ven, yo te ayudo, o si no entiendes este material, ven, yo lo podemos hacer juntos. Entonces, es ese ambiente de trabajo en equipo. Entonces, la guía realmente está en otro plano, observándolos y dejando que ellos, que el más grandecito le pueda explicar al más pequeño. Entonces, es un ambiente realmente muy enriquecedor en esa parte de la independencia.
digamos, me parece muy bonito porque en Montessori se ve el trabajo en equipo tanto dentro, digamos, entre los niños y también, digamos, pues, cuando se trabaja de la mano, digamos, del colegio, de la mano con la casa, también se ven unos resultados, digamos, muy bonitos cuando digo resultados no me refiero a notas ni nada de eso que ustedes piensan, sino resultados, digamos, en sus hijos, ¿sí? No en las notas, porque acuérdense que yo saque 10 en inglés no significa que vaya tal vez a ser la más experta en ese, digamos, idioma, ¿sí? Entonces es bueno que aterricen un poco eso y lo mismo, aterricen las expectativas y tengan eso ahí como claro. Algo que, digamos, estaba dejando al aire que ahorita que tú hablaste me parece importante, digamos, decir, es que independientemente si sus hijos estudian o no estudian en un colegio, digamos, que adopta la pedagogía Montessori, qué importante es resaltar la comunicación de casa con el colegio para que vayan alineados a lo mismo, ¿sí? Muchas veces yo les he dicho que con una sola persona que aplique, digamos, una crianza respetuosa en la vida de sus hijos, hay un impacto enorme, ¿sí? Pero qué chévere si todos estamos alineados, digamos, a esperar lo mismo, a trabajar lo mismo y a ir al ritmo de esos niños, ¿sí? Entonces, si, digamos, se da la oportunidad, no, digamos, vayan a desaprovecharla porque puede tener un impacto muy positivo, en especial a largo plazo en la vida de sus hijos, en la adolescencia, más adelante cuando sean adultos, después ellos mismos reproducen eso con sus propios hijos, entonces ahí digamos por cambiar una vida cambiamos una sociedad entera, entonces importante que tengan ahí eso presente.